Es el momento de conocer lugares, historias, los personajes y las diferentes formas de vivir la vida en su programa Venga y le cuento. 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 con la conducción de John Freddy Sepúlveda. Venga y le cuento. Venga y le cuento que en Don Matías los jóvenes están usando alcohol con medicamentos. Venga y le cuento. Hoy me acompañan dos grandes invitados. Se trata de Jason Mesa Daza, psicólogo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, Freddy, al programa Venga y le cuento, justamente porque vamos a hablar de un tema bastante importante y quiero invitar a las personas que en estos momentos nos están escuchando para que se queden durante todo el programa y podamos aprender un poco acerca de algunos cuidados para la salud mental. Perfecto. Y nos acompaña el regente de farmacia, Hernán Tobón. Bienvenido, Hernán. Gracias, Freddy, un saludo a todos los televidentes y gracias por la invitación. Bien, hoy hablamos de salud mental y vamos a cruzar ese tema desde la salud mental, pero también los medicamentos. Es muy importante, amigos televidentes, que se queden en este programa. Vamos a comenzar, Jason, hablando un poquito de salud mental y por qué a veces las personas también utilizan medicamentos, porque eso es necesario muchas veces para estar bien en cuanto a lo mental. Bueno, hay que tener en cuenta que en estos momentos a nivel Antioquia estamos experimentando pues un poco de secuelas de lo que fue la pandemia, ¿cierto? Pero a su vez la Organización Mundial de la Salud había previsto que para la segunda o tercera década de este siglo iba a haber un aumento o incremento de estas enfermedades mentales. Dentro de las más comunes, trastornos de depresión, trastornos de ansiedad y algunos trastornos afectivos, como puede ser el trastorno afectivo bipolar y otros trastornos psicóticos. Los medicamentos de alguna forma han tenido bastante desarrollo, sobre todo desde la parte psiquiátrica, porque se ha descubierto que muchas de estas enfermedades tienen un origen biológico, es por producto como una descompensación a nivel de los neurotransmisores. Entonces, por esta razón, a veces se utilizan inhibidores de la recaptación de serotonina o de dopamina con el ánimo de que puedan permanecer más tiempo en el espacio sináptico, es decir, entre las neuronas, y de esa forma permitir que la persona tenga como una estabilidad en ciertos ciclos normales, como puede ser el sueño, la alimentación, la conciencia, entonces no permanecer por mucho tiempo en un estado de melancolía o de tristeza, o por otra parte, en un estado de alteración de la parte psicótica, o sea, que no haya presencia de delirios o de alguna alucinación. Jason, algunos medicamentos son suministrados por un tratamiento psiquiátrico y eso es válido, pero otros seguramente son de venta libre. Bueno, hay que tener en cuenta que en Colombia la prescripción de medicamentos como pueden ser los psicofármacos deben de estar obviamente supervisados, la mayoría de los casos por un psiquiatra. Sabemos bien que dentro de los primeros niveles de salud un médico general puede prescribir estos medicamentos, pero siempre la recomendación es que el psiquiatra que tiene esa formación especializada pueda revisar al paciente, porque todo medicamento obviamente va a tener unas interacciones con el organismo y puede generar algunos efectos adversos. Hay que tener en cuenta algo, y es que se nos está volviendo muy común en nuestro medio que las personas tengan como esa costumbre de automedicarse. O decir que si entonces el médico me mandó a mí un medicamento, suponiendo para poder conciliar fácilmente el sueño, entonces yo le recomiendo a mi amiga, a mi amigo, a mi novio, a mi novia, pues el medicamento, pensando que de esa manera lo estoy ayudando. Pero lo que no sabemos es que muchas veces, si no se tiene como esa cautela, podemos llegar incluso a presentar unas secuelas bastante importantes en el comportamiento y obviamente en el sistema nervioso central.
Hernán, cuando se habla de salud mental, y obviamente lo decía aquí el psicólogo, pues medicamentos que son bajo control de un psiquiatra, ¿en qué momentos a uno en la farmacia le dicen, venga, trajo la fórmula? Porque eso lo hacen ustedes y es por obligación además. El farmacéutico está en el deber de pedir a farmacia. Hernán, hablemos un poquito de eso. Bueno, Freddy, primero son establecimientos abiertos, o sea, nosotros no podemos decirle a este puede entrar o al otro no, ¿cierto? Entonces, se parte de ahí que a nosotros nos visitan niños en nuestros establecimientos, niños, adultos, de todas clases, de todas las personas. Nosotros por comportamiento comercial, digamos, o que han tenido las droguerías durante mucho tiempo, es de vender algunos medicamentos, digamos, sin fórmula, pero otros que sí o sí hay que venderlos con fórmula médica, que es necesario hacerlo, ¿cierto? Nosotros le pedimos fórmula médica a esas personas que realmente uno identifica que no necesitan el medicamento, ¿cierto? A nosotros nos vigila la seccional de salud, ¿cierto? Entonces la seccional de salud a nosotros nos mandan alertas sobre algunos medicamentos, sobre las altas tasas de consumo que tienen algunos medicamentos. Entonces nosotros nos basamos más como con los entes reguladores, en también ser muy profesionales, también se requiere eso. Entonces eso nos lleva a que tengamos precaución también con la venta de algunas moléculas. Entonces nosotros tenemos, digámoslo así, muchos enemigos y entre ellos es el internet. Las personas están muy expuestas a la información, a mala información que se da en estos medios y nosotros prácticamente nos toca lidiar con toda esa información, ¿cierto? Porque realmente allá afuera están utilizando los medicamentos para lo que no es. Entonces tenemos los medicamentos digamos, esas sustancias, esos medicamentos que se utilizan para algunas enfermedades, las están utilizando realmente, digámoslo así, para uso recreativo. Entonces realmente eso es un tema preocupante desde nuestra profesión, porque primero no tenemos los medios legales, digamos que son medicamentos que hoy se pueden conseguir en cualquier droguería. Hay algunas droguerías que manejan muy buena ética, como otras droguerías que realmente no lo manejan. Entonces, ahí afuera se puede decir que esos medicamentos son fáciles de conseguir, ¿cierto? Entonces, es un tema digamos, de ética profesional, del buen hacer de nosotros como droguistas, de hacer bien hecho nuestro trabajo y hacerlo con cada una de las personas que nos visitan y darle las orientaciones correctas y hacer una muy buena dispensación de los medicamentos. ¿Qué es una dispensación? Entregar correctamente el medicamento, decirle para qué es y si realmente cómo se debe suministrar, y lo otro obviamente que esté acompañado bajo supervisión médica o de una fórmula, obviamente de la fórmula médica. Jason, vamos a hablar un poquitico para qué se utilizan algunos medicamentos, porque eso es importante también, pues en este caso orientar al televidente, porque lo decíamos en nuestro micrófono, a veces con el tema del licor, que para evitar el guayabo, un poquito de orientación referente a esos medicamentos que sabemos que si son de venta libre se van convirtiendo también en un problema de salud mental. Bueno, Hernán lo explicaba bien ahora y es que nos estamos enfrentando a una preocupación general por parte pues, de algunas farmacias y obviamente desde la Coordinación de Salud Mental, porque como bien él lo decía, muchos adolescentes, incluso hasta niños y niñas, se están dejando permear por algunos retos que aparecen en ciertas redes sociales. ¿Qué sucede? Que muchas veces los padres de familia no tienen conocimiento de cuáles son esas sustancias que están utilizando sus hijos y sus hijas y no tienen de pronto como las precauciones o no tienen como esa información acerca de esos signos de alarma que pueden sospechar uno que el niño o la niña está empezando como a consumirlas. Eso se convierte pues obviamente en un tema de salud pública porque finalmente los medicamentos entrarían en las sustancias psicoactivas, porque normalmente pensamos que una sustancia psicoactiva solamente son estas ilegales, la marihuana, la cocaína, el perico y de ahí en adelante todas las que uno pudiera nombrar.
pero también es entender que una sustancia psicoactiva precisamente tiene este nombre porque es cualquier sustancia que pueda generar una alteración en los niveles de conciencia de la persona. Dentro de eso podríamos entonces mencionar que hay unos medicamentos que van a generar esa alteración de la conciencia. Entonces entender que si no se utilizan de la manera adecuada, es decir, si no tiene un fin clínico y terapéutico, ya estamos entrando a utilizarlo para un fin que puede llegar a ser perjudicial para la propia salud. Entonces, hace unos días atrás nos sentábamos casi que la gran mayoría de las farmacias del municipio a conversar de un fenómeno que se está presentando en estos momentos, y es que muchos niños, niñas y adolescentes están yendo a consultar para comprar ciertos medicamentos, ya ellos los tienen muy bien identificados, y esto con el ánimo de combinarlo con la cerveza, con el aguardiente, con el ron, y generar como cierta especie de cócteles con el ánimo de potencializar el efecto del alcohol. ¿Qué sucede? Y que era algo que decía ahorita también Hernán. Para las farmacias es muy complejo hacer como una distinción o como una restricción sobre todos los medicamentos que son de venta libre, pues porque es un derecho que todas las personas tenemos de comprar estos medicamentos, pero como son tan asequibles, como son legales, lo que hacen entonces los niños, las niñas y los adolescentes es empezar a investigar en internet, mirar un montón de retos que empiezan a hablar de que este medicamento combinado con la cerveza se va a sentir mal la prenda, o entonces cómo hacer para que el alcohol no te genere de pronto mucha somnolencia, y de esa manera se empieza a combinar un montón de medicamentos sin ellos pensar las consecuencias graves que puede traer esto para la salud. También puede traer dependencia, Jason. Claro, efectivamente estamos hablando de que ellos están utilizando el alcohol, y pues el alcohol también como una sustancia que puede ser legal en nuestro medio, finalmente también tiene unos efectos adversos para la salud, y pues estamos hablando de que si son niños, niñas y adolescentes que los están empezando a utilizar, por su poca capacidad de autocontrol, de toma de decisiones, aún no está desarrollado ese córtex prefrontal, puede generar bastantes niveles de dependencia, porque el cerebro, como decíamos ahora, empieza la generación de neurotransmisores, y si se los está proporcionando algo que está afuera de una manera fácil, pues lo que pasa es que el organismo se los va a estar como solicitando y pidiéndoselos. Hernán, de acuerdo a lo que decía el psicólogo referente a los medicamentos, pues vamos a hablar de características en general de estos medicamentos que usted conoce. Sí, Freddy. Entonces hablamos de que hay algunos antitusivos, en especial una molécula que es la que se viene solicitando mucho, algunos antidepresivos, que son también dentro de los medicamentos que nosotros manejamos, hay una amplia gama de múltiples moléculas, y los inductores de sueño. Se hace importante saber que la persona que necesita el medicamento, porque va supervisado bajo una prescripción médica o un acompañamiento del médico, le va a generar un bienestar y no va a tener alteraciones antes, lo contrario va a mejorar su cuadro clínico. Para eso están diseñados esos medicamentos, para el que lo requiere. Pero para la persona que no lo requiere, obviamente va a tener algunas alteraciones. Estas alteraciones, digamos que a algunas personas les generan bienestar, y al generar ese bienestar, obviamente van a generar una dependencia a la misma, porque termina siendo el cuerpo eso, siendo dependiente de esas sustancias que generan un bienestar. Entonces, eso es lo que en el caso de nosotros es lo que se nos viene presentando. Obviamente nosotros bajo nuestro buen hacer estamos muy atentos de esa información, de ese sentido común sobre el consumo de algunos medicamentos, porque también nosotros vemos cuando se disparan las ventas de algunas sustancias, moléculas, nos preguntamos también lo mismo, qué es lo que está sucediendo, porque el joven puede mandar al adulto, venga, hágame este favor, o simplemente solicitarlo por internet. Ya ahora los e-commerce y toda la virtualidad se presta para
para no saber quién hay detrás de un pedido, no sabemos si es un adulto o un joven. Entonces hay un sentido común bajo este buen hacer y es indagar absolutamente todo, que se hace parte de la dispensación de ese trabajo que nosotros tenemos que realizar dentro de las droguerías. Desafortunadamente la normatividad sobre el tema y el manejo de los medicamentos aquí en Colombia, y yo diría que Antioquia lo hace demasiadamente bien bajo la Seccional de Salud de Antioquia, pues que ellos hacen bien el trabajo, ellos controlan bien esa parte bajo la Secretaría, la Secretaría de Salud también saca alertas oportunas y hace llamados al gremio para preguntar e indagar qué es lo que está sucediendo bajo o con estos medicamentos. Entonces, yo creo que esto es un tema que nos compete a todos, a todas las droguerías, a todos los que estamos involucrados en este trabajo, de trabajar en conjunto para bloquear, digamos, que esta parte que nos viene, digamos, que golpeando. Nosotros como comercio, como actividad comercial, tenemos que vender, pero hacerlo con responsabilidad, diría yo que es lo que siempre concluimos en este trabajo breve. Jason, usted mencionaba ahora, pero vamos a ampliar un poco más, sobre esas afectaciones que puede tener para la salud mental ese tipo de medicamentos que pues tienen venta libre en algunos casos y que también pueden repercutir en la salud mental de quien los consume. Bueno, yo creo que ahorita eso también lo puede ampliar un poco más Hernán, porque tiene como esta experticia en el tema de farmacia, los medicamentos, pero así como rápidamente entender que esta demanda que estamos teniendo en el momento de los antitusígenos, ¿sí se dice? Antitusivos y los antihistamínicos, antidepresivos, bueno, un montón de medicamentos, casi que la mayoría tienen unos efectos en el sistema respiratorio. Entonces, esto hace que de alguna forma, si lo combinamos con el alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central, como bien lo dice la palabra depresor, no es que la persona se ponga triste, que es lo que normalmente a veces pensamos, sino que lo que significa deprimir el sistema nervioso central es como todas esas funciones básicas que tiene, que serían, por ejemplo, la respiración, el ritmo cardíaco, la conciencia. Lo que va a hacer entonces que si el medicamento potencia los efectos del alcohol, significa que podría fácilmente entrar una persona en un coma cardiorrespiratorio. Entonces esto se vuelve bastante grave porque, como bien decía ahora mi compañero, como pueden haber algunas farmacias que tienen esta ética de no vender el medicamento a cualquier persona, pues habrán, por las facilidades que se tienen actualmente, lugares donde sí los vendan. Entonces el peligro es que Don Matías, por ser un municipio en el cual, incluso lo hablamos en otro programa de televisión, no hay un buen involucramiento parental, hay bastante migración por parte de estos adultos hacia otros lugares, están al cuidado de familia extensa, el vecino, otras personas están entonces en largas jornadas de trabajo, quienes están supervisando entonces la salud y lo que están haciendo nuestros jóvenes y nuestros menores de edad. Entonces esa es la preocupación que nosotros tenemos justamente en estos momentos y es el cómo de pronto los adultos no logran persuadirse de estos peligros que pueden llegar a tener estos medicamentos, pero sobre todo los niños, porque como les decía, normalmente por el ciclo evolutivo que ellos tienen, no piensan en esas consecuencias a largo y mediano plazo. Normalmente pensamos no es que a mí, yo lo consumí, pero a mí no me dio nada, pero bueno, eso fue en esa oportunidad que se tuvo como esa suerte o esa ventaja, pero no sabe uno en un futuro cómo de pronto estar tan expuesto a este medicamento con el alcohol, finalmente va a generar la dependencia, pero no solamente eso, sino que se empieza a generar una toxicidad al mismo organismo. Hernán, ¿algo más para agregar sobre los riesgos que pueden tener estos medicamentos? Pues yo diría que uno de ellos
yo diría que es la dependencia al mismo, ¿cierto? Hay algunos medicamentos que se utilizan que son inductores de sueño, esos generan mucha dependencia. Ya uno desde lo vivencial uno sabe que estos medicamentos lo utilizan muchas veces para mezclarlo con otros fármacos alucinógenos para potencializarlos. Entonces es un tema que es demasiadamente complejo y que realmente puede tener afectaciones en la persona, inclusive llevándolo a tener que ir a un hospital porque realmente se complica, porque tienen accidentes cerebrovasculares, tienen inclusive intoxicación por el mismo consumo del mismo, porque si una no les sirve entonces se toman otra y otra y otra, y eso lleva a que tengan una intoxicación por el mismo medicamento. Eso también se ha visto mucho, me ha tocado saber y escuchar de casos. Entonces es básicamente eso, Freddy. Yo diría que hay que prestar atención. Muchas veces nosotros, la mamá realmente tiene el medicamento, o el papá o nuestro círculo familiar tiene algunos medicamentos y que son utilizados para eso. Entonces tener el control y el manejo del mismo, tener custodia del medicamento, porque si está expuesto muchas veces, yo tengo ese medicamento, mi mamá lo tiene, entonces los terminan utilizando ellos o llevándoselos para compartirlos con los amiguitos. Es un tema muy complejo. Desde nuestra profesión escuchamos 1000 historias y nos cuentan muchos casos, que la mamá va, es que mi hijo cogió y se me tomó las tabletas, se me tomó el medicamento, ¿dónde lo consigo? Y termina siendo un medicamento controlado, que realmente es para un cuadro clínico de depresión o de sueño, entonces lo termina utilizando el que no es. Entonces es un tema de responsabilidad, es un tema también donde se debe involucrar también los papás con el tema de los adolescentes, porque son los más vulnerables y los que están más expuestos en este momento, son los que vienen desbordando toda esta cantidad, y yo lo digo que es un problema porque son los que están generando las alarmas, las alertas dentro de nuestra profesión. Entonces es también orientarlos a ellos. Obviamente estos medicamentos alteran comportamientos, Jason, alteran el comportamiento, y obviamente yo soy papá, yo también puedo identificar cuando viene mi hijo con una alteración, cuando viene teniendo un comportamiento extraño, también indagar toda esa parte. Entonces yo creo que es un tema de responsabilidad, y aquí para terminar, pues yo diría, Freddy, que aquí en el municipio, digamos que el manejo de las droguerías, entre todas las droguerías hay un buen, inclusive nosotros tenemos hasta un grupo que lo maneja la Secretaría de Salud de la Gobernación, donde tenemos comunicación entre todos, nos mandamos las alertas y nosotros nos estamos retroalimentando con relación a estos medicamentos que están ahí en el mercado y que vienen generando eso en los adolescentes. No sé por el tiempo, pero les quiero contar una historia. Hace muchos años existía un medicamento que era un antigripal, salía por la televisión, por la radio, y era de manejo de OTC, o sea, lo encontrabas en cualquier supermercado o en cualquier tienda. Lo que hacían las personas era buscar el medicamento para sintetizarlo, para generar un fármaco, un alucinógeno, que tocó sacarlo del mercado, un medicamento que salió del mercado porque lo estaban utilizando para hacer medicamento, para hacer una droga, para hacer éxtasis. Muy bien, el tiempo se nos acaba, me avisan por aquí. ¿Cómo hacer brevemente, Jason, para que desde la familia pues nosotros tengamos control con los niños, los menores de edad,
y no sea necesario llegar a estos medicamentos cuando hay dificultades, trastornos en la salud mental? Bueno, lo primero es entender que pues, los medicamentos hacen parte ya de nuestro contexto y como bien decía Hernán, es tener como un adecuado control y dispendio como de los mismos y custodia por parte obviamente de un adulto responsable para no caer en que una persona llegue entonces a automedicarse, porque es que incluso con los mismos pacientes psiquiátricos, la recomendación que muchas veces damos los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, es que ni siquiera por ser mayor de edad él los puede suministrar, sino que debe haber una persona responsable para poder darlos en las dosis que son pues como recetadas. Yo creo que acá lo más importante es que los padres de familia estén muy pendientes como de los comportamientos que tengan sus hijos, comportamientos extraños, estar revisando muy bien con quién se está relacionando, que de pronto el tema laboral no sea una excusa o un determinante para que sea un factor de riesgo para estos menores de edad, porque entonces la responsabilidad a quién va a pasar. Lo otro es que debemos de estar casi que todo el tiempo actualizándonos. Yo creo que uno como papá, pues en ningún lugar le enseñan cómo debe hacerlo, pero el mismo desarrollo de las tecnologías nos obligan que estemos muy pendientes como de los fenómenos que se vean por ahí con los adolescentes, retos en TikTok, en Instagram, en Facebook, que nos van dando ciertos indicios de cómo nuestros jóvenes se están comportando y qué cosas están utilizando para su diversión o para su ocio. Estar pues también como cuestionando mucho a nuestros hijos, tener momentos como para conversar y que ellos no sientan que únicamente es como para preguntar, sino que sea una comunicación bilateral. Y tercero, no normalizar pues como el tema del consumo en los menores de edad, porque el tema acá es que muchos de esos medicamentos no van a generar como efectos visibles para los papás y muchas veces van a entrar como a verse por ahí por debajo con el alcohol. Ah, no, es que él está ebrio por el poquito de cerveza que se tomó, pero mentira es que aparte de eso combinó un alucinógeno, le metió un medicamento, pues es imposible poderlo revisar si ya se normalizó en la casa que el muchacho de 14, 15 años consuma común y corriente. Entonces tener esto muy en cuenta. Y lo otro es que siempre que vayan a comprar un medicamento, que no se mande a un niño o una niña para comprarlo, sino que haya un adulto responsable que pueda entender lo que nos decía ahorita Hernán, es la sensibilización que siempre dan las farmacias acerca de cómo interactúa el medicamento. Muchísimas gracias a Hernán Tobón, regente de farmacia, el tiempo se nos acabó. Qué bueno haberlo tenido aquí en el programa, Hernán. No, gracias por la invitación, estos temas se hacen de mucha importancia. Creo que es importante que estos espacios existan porque ahí afuera hay una problemática que primero nosotros la estamos manejando, pero se hace interesante que nos acompañen también en esa parte, dando a conocer la problemática, porque realmente creo que es muy importante y pues aquí nos quedaríamos hablando, Freddy, 8 días seguidos sobre historias y casos que se le presentan a uno en el trabajo. Gracias por la invitación. Jason, gracias. A Jason, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por este programa. Finalmente creo que es poder visibilizar un problema que está en nuestro medio. Lo que no se habla es como si no existiese y pues eso es un problema que sí se tiene que empezar como a conversar y a ponerlo como en conocimiento. Así que muchas gracias por estar aquí presentes y poder conversar acerca de esto. Esperamos que este espacio, amigos televidentes, sea de utilidad para todos ustedes. Les agradecemos la sintonía como siempre cada 8 días. Nos veremos en un próximo programa. Venga y le cuento.